took our place, but he took my shoulders and he took my face, and he takes and he takes and he takes and he takes. Buenos días, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Aquí vengo hoy con este pareo para enseñaros el paso a paso de este lucidísimo y sencillísimo pareo. Vamos a ir haciéndolo paso a paso y solo contaros que espero que os guste, que es muy sencillo realmente porque son cadenas y puntos altos y puntos bajos y abanicos en los dos lados cortitos de la falda. Que luego le hemos puesto un adorno, cualquiera estará bien, como siempre, imaginación al poder, y que queda bárbaro. Me parece que queda muy bonito. No sé vosotros juzgar, pero a mí me parece muy lindo. No me enrollo más. Si es así y si os gusta lo que veis, pues darle al like, suscribiros al canal y comentarlo. O seguirme, estoy en Instagram, estoy en Facebook, pues podéis seguir para que no os perdáis nada de todas aquellas cosas que vayamos publicando. Vamos con el vídeo, no me enrollo más. Chao, vamos con el vídeo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Un día más para hacer este fantástico pareo. Para eso, cualquier hebra, cualquier lino, cualquier hilo no será suficiente. Vamos a necesitar aproximadamente entre 100 y 150 gramos, según las medidas de cada uno. Vamos a necesitar el hilo, el gancho acorde al hilo que cada uno decida, y vamos a necesitar 1 metro, al margen de nuestra aguja y nuestras tijeras para rematar. Vamos a ver, importante y la primera de las cosas, tenemos que tener esta medida, porque nuestro pareíto va a quedar pues por el ombligo, ¿no? Más o menos. Esta es la medida que vamos a tener, más un poquito más. Una vez que tengamos esta medida, necesitamos que nos encaje un poquitito más allá. Entonces, cada uno se medirá aquí. Y a partir de eso, pues los centímetros de más que quiera para el cruce. Bien, en este caso vamos a hacer unos 90 centímetros. ¿Vale? Vamos a poner 90 centímetros de cadenas para hacer esto y cruzarlo. Y luego, atención, el número de cadenas que tenemos que poner será múltiplo de 6. Bien. Entonces, sabiendo que vamos a poner, que lo que vamos a hacer con nuestro pareo es que se nos cruce un poquito. La pierna se nos va a quedar, digamos que un poquito al aire. Entonces, sí, imaginaros que aquí vosotros tenéis, no vamos a ser Marilyn Monroe y no tenemos 90, 60, 90. Vamos a tener aquí unos 80 centímetros. Por la zona de la cadera en la que nos queramos ajustar, ¿no? Bueno, pues sobre esas 80 le vamos a poner 5 o 10 más en centímetros para que nos cierre. Va a quedar abiertito, pero que nos cierre con un adornito, con una presilla, con algo que queramos ponerle. Por cierto, también necesitaremos el adornito. Esto es importante, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahí vamos allá con nuestro principio. Acordaros, el metro tenemos que medirnos y saber cuánto vamos a poner. Pues a partir de ahí y con esta hebrita doble tan chula, que nos va a quedar así un brillo bonito, bueno, ya habéis visto. Vamos a empezar a hacer las cadenas. Para eso hago mi nudo corredizo. Empezamos a hacer cadenas haciendo un nudo corredizo. Pongo mi gancho, tiro y ya tengo cómo empezar mi pareo. Aquí vamos a empezar a hacer cadenas. Recordar, múltiplo de 6. Pues vamos a ir muy rápido. Y hasta tener esos 90 centímetros, en mi caso, que yo voy a poner. ¿Vale? Bueno, pues yo ahora mismo ya tengo los 90 centímetros y son 144 puntos. 144
puntos, ¿vale? Voy a hacer un poquito más de 90 porque he medido en las caderas de la persona para la que va a ser y no tiene 90, tiene 90 centímetros de cadera, pero necesitamos luego esos centímetros más para que cierre. Tiene un poquito más de 90, ¿vale? Pero bueno, cada uno recordar los que tenga. Ahora mismo tengo 144 puntos, eso es múltiplo de 6, ¿vale? 60 y 60, 120, menos 144 serían 24 y 64, tengo múltiplo de 6, ¿vale? Y ahora necesito 2 más, porque el dibujo se va a llevar 6 puntos, ¿vale? Pero necesito 2 más para que se quede cerradito el dibujo, ¿bien? O sea, necesitamos un múltiplo de 6 más 2. Porque ahora vamos a hacer el dibujo, es más o menos, a ver si soy capaz. Lo voy a hacer aquí al lado de la muñequita. Va a tener palito, palito, cadena, cadena, cadena y cadena. Estos son 6. Pero en algún momento yo tengo que terminar el dibujo, no puedo terminar en cadena. Entonces ahí van los 2 palitos más. Por eso necesito un múltiplo de 6 más 2. ¿Bien? Así vamos empezando también a entender gráficos y a trabajar sobre papel, que esto también es interesante. Quizás tengamos que hacer algún tutorial en el que vayamos viendo esto un poquito. Bueno, bien, pues ya teniendo las 144 más 2 cadenas para hacer el cierre, para que acabe en punto alto y empiece en punto alto, hacemos para empezar 1, 2, 3 cadenas que será nuestro primer punto alto, que iría sobre la cuarta de las cadenas. Entonces yo voy a hacer un punto alto en la quinta de las cadenas, ¿vale? En la quinta de las cadenas desde el gancho. Bien, y ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Saltando 4 cadenas aquí abajo. 1, 2, 3, 4. En la quinta de las cadenas hago mi primer punto alto. Y mi segundo en el siguiente. 2 puntos altos en los 2 puntos siguientes. ¿Vale? Ahí empezamos. Hacemos otra vez 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y vuelvo a saltar abajo 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y en la quinta hago un punto alto. Y para el siguiente otro punto alto. ¿Vale? Ya tenemos 2. Otra vez, 1, 2, 3 y 4. Y abajo saltando 4, 1, 2, 3, 4. En la quinta, un punto alto. Y el siguiente, otro punto alto. Esto es lo que vamos a repetir hasta el final de nuestra vuelta. Bien, esto es lo que vamos a ir repitiendo todo el tiempo hasta el final de la vuelta. Vamos hasta allá. Ya estoy llegando al final. Hacemos 1, 2, 3, 4. Contamos 4 abajo. 1, 2, 3, 4. En el quinto ponemos el primero de nuestros puntos altos. Y en el siguiente, que ya es el último de los puntos, nuestro último punto alto. ¿Vale? Así tenemos toda la primera vuelta terminada. Vamos a hacer el principio de la segunda. Vamos a hacer una cadena. Vamos a girar el trabajo y vamos a poner un punto bajo sobre el punto alto primero y un punto bajo sobre el siguiente punto alto. Después vamos a hacer igual. 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y puntos bajos, 1 y 2. Donde antes hubiera un punto alto, ahora vamos a poner un punto bajo.
pero vamos a hacer igual, ¿vale? Vamos a hacer igual 4 cadenas y solo que en lugar de punto alto, punto bajo. Vamos a seguir. 1, 2, 3 y 4. Y punto bajo sobre el punto alto. Ahora ya es más fácil porque no hay que contar, ya hay que ir a las columnas. 1, 2, 3 y 4. Punto bajo. Y punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Punto bajo. Y punto bajo. Bueno, pues así vamos a ir haciendo toda la vuelta. Para la siguiente vuelta, ¿qué vamos a hacer? Esta. Vamos a ir repitiendo ya el pareo va a ser muy sencillo. Vamos a hacer una vuelta de punto alto y otra vuelta de punto bajo y con las 4 cadenas entre medias, ¿vale? Bueno, pues vamos a acabar esta vuelta y nos vemos al final para empezar la siguiente. Vamos allá. He llegado al final de la segunda vuelta y lo mismo, punto bajo y sobre las cadenas, sobre la tercera de las cadenas, igual, ¿vale? Punto bajo para terminar la vuelta. ¿Bien? Bueno, pues la siguiente va a ser como la primera que hicimos, es decir, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Damos vuelta y en el siguiente punto, un punto alto. Otra vez 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y volvemos con punto alto. Bien, donde hubiera punto bajo, ahora punto alto. Así es como vamos a ir haciendo estas primeras vueltas, ¿vale? Tejiendo esta vuelta de punto alto, volvemos haciendo puntos bajos en lugar de puntos altos. Las cadenas van a quedar igual. Pero vamos a ir y venir haciendo punto alto y la siguiente punto bajo, punto alto, punto bajo. Es decir, vamos a repetir la vuelta 1 y la 2 en los siguientes centímetros. Hasta tener, vamos a ir haciendo vueltas, ¿vale? Con esta idea. Vamos a repetir punto alto, punto bajo. Vuelta de punto alto, volvemos punto bajo. Vamos con punto alto, volvemos con punto bajo. ¿Ok? Venga, pues vamos a hacer unas cuantas y nos encontramos. Mirad, ya tengo las primeras vueltas hechas. ¿Veis cómo va quedando de chulo? Bueno, y ahora lo que vamos a hacer, esto va a quedarse como el cuerpito de nuestro pareo, ¿no? En la parte de más a la cadera. Y ya después vamos a hacer, mirad, ahora mide 15 centímetros. ¿Bien? Bueno, pues ahora ya lo que vamos a hacer es todas las vueltas en punto alto. No vamos a hacer la vuelta de punto bajo, ¿vale? Ya todas van a ir en punto alto, es decir, 1, 2 y 3. Y hacemos punto alto sobre el punto bajo de la vuelta anterior, perdón, sobre el punto alto de la vuelta anterior. Las cadenas, 1, 2, 3 y 4 y volvemos a hacer punto alto. Ya no nos vamos a hacer esta vuelta de punto bajo que hacíamos entre medias, ¿vale? Esta vuelta de acá ya no la vamos a hacer. Ahora todo el tiempo vamos a hacer punto alto. 4 y vamos a seguir hasta tener el largo que nosotros queramos de nuestro pareo. ¿Vale? Ahí, entonces ya seguimos. Uy, se ha roto ahí la hebrita. Vamos a hacer ya todas las vueltas, ¿veis? Con esta separación. Ya hasta que tengamos el largo que queramos de pareo. ¿Bien? Venga, pues seguimos así y nos encontramos cuando ya lo tengamos para hacerle los rematitos. ¡Vamos allá! Vamos a ver. Ya tenemos aquí el largo 36 centímetros. Para mí, suficiente. Con lo cual, ya no tendría que hacer más vueltas. Ya tengo todas las vueltas que yo necesito. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? El adornito. En la parte más corta de la falda
en las partes cortas. En esta ya está hecho para que lo vierais, ya lo tengo terminado. Y vamos a hacer juntos el otro lado, ¿vale? Para eso vamos a sacar una hebra, vamos a poner nuestro gancho y vamos a empezar a hacer una primera cadena tomando todas las hebras para que se nos quede medio reservado ya un poquito. Ahí vamos a irnos a la base de la siguiente fila de puntos, la serie en la vuelta anterior, y vamos a pinchar para hacer un punto alto, sacando ahí todas para que se nos quede un poquito ya escondidito, una cadena, otro punto alto en el mismo, otra cadena, otro punto alto en el mismo, y serían 3 ya, otra cadena, otro punto alto, van 4, otra cadena y van 5, ¿vale? Y nos vamos a la siguiente fila de puntos, ¿bien? Donde hacemos un punto bajo, ¿sí? Y vamos a hacer ahora puntos altos en la siguiente fila de puntos. Esto se entiende, cada fila vamos a ir poniendo, cada bloque de puntos vamos a ir haciendo abanicos de 5 puntos altos con cadena entre medias. Aquí ya van 3, cadena, van 4, cadena, van 5. Bien, y nos vamos al siguiente bloque, fila, a las siguientes columnas, no sé cómo llamarle esto, a la siguiente de estas filas, a la siguiente fila. Y nos vamos de nuevo a la siguiente, donde volvemos a hacer otra vez. Hay que enganchar las 2 hebras, si estoy trabajando con 2, pues debo enganchar las 2. Donde volvemos a hacer así, 1, cadena, 2, 3, cadena, el cuarto, cadena y el quinto. Y así vamos a hacer hasta el final de la vuelta. Esto ya se ve fácil, ¿no? Vamos a ir haciendo así hasta el final. Vamos. I feel my heart beneath my skin. I feel my heart beating. Oh, you make me feel like I'm alive again. He llegado al final y ya pues cadena al aire, cortar y tenemos casi listo nuestro pareíto. ¿Qué tendremos que hacer ahora? Poner un adorno para que nos cierre nuestro pared, para que se nos ajuste nuestro pareíto. Antes, obviamente, tengo que esconder las hebras, pero una vez que las esconda, pues ya os hacéis idea de cómo va a quedar este súper pareíto, ¿eh? O sea, mirad qué lindo. Es sencillo, porque es muy sencillo, pero quizás en la sencillez esté lo divino, ¿eh? ¿Habéis visto las fotos? Voy a esconder estas hebras para que no se vean y volvemos a encontrarnos. Ya lo tengo listo, lo tengo rematado, lo tengo terminado. Aquí está mi adorno, mi botoncito, vamos a llamarlo así. Aquí está mi reborde y mi otro reborde terminados y con su adorno o no sé si llamarle botón, como un botón. Ahí tenemos. ¿Cómo lo veis? Aquí está. Realmente muy lindo. Bueno, habéis visto las fotos. Espero que os guste.
Y bueno, pues si es así, like, manos arriba, dedos arriba, pulgares, suscribiros al canal, darle al like y a la campanita para que no falte ningún vídeo. Yo creo que ha quedado realmente muy bonito. Espero que os parezca a vosotros también. No tengo nada más que decir. Chao, nos vemos en el próximo. I remember at Michael's house in the living room when you kissed my neck and I almost thought you're